Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Terror hecho en casa, no por ello menos escalofriante. Comenzamos. Los cementerios son lugares llenos de historia. En ellos se entierra, se depositan los restos de generaciones enteras de familias. Y por qué no decirlo, también se entierra y queda como testigo mudo, pero no por ello menos presente, de los acontecimientos fundamentales que marcan la memoria colectiva de los habitantes de determinado lugar. Y en Ciudad Juárez, ciudad fronteriza, que no por ello tiene menos historia. Y digo que no tenga menos historia porque, si bien su fecha de fundación es por ahí de 1659, cuando había que llegar a caballo a aquel Paso del Norte, pero no llegaba todavía a la frontera mucho más allá. Recordemos que aquello no era México, sino que era la Nueva España, el virreinato. Y parte de ese virreinato eran también las tierras de Nuevo México. Había que irse más hacia el norte y ese era un punto al cual llegaban las caravanas. Pero ya saben que nos arrebataron esa parte del país con la guerra entre México y Estados Unidos de 1847, poniendo todavía a Ciudad Juárez en una posición más privilegiada aún, porque ahora sí, era el Paso del Norte, la frontera. La historia siguió marcando aquellas tierras aparentemente desérticas, porque efectivamente también llegó a refugiarse durante varios meses Benito Juárez, mientras la intervención francesa y el imperio de Maximiliano vivía su breve auge, allá por los años de 1864. Pero otra vez, nos peleamos los mexicanos entre nosotros, regresan las cosas a su nivel, y ese tipo de intervenciones hacen que la ciudad crezca y que no pierda importancia, dado que es la puerta por la cual se entra o se sale. Y por ahí del año de 1909, la gente estaba feliz y orgullosa, porque iba a haber una entrevista entre los presidentes de dos grandes naciones, Porfirio Díaz, de México, y Mr. Taft, de Estados Unidos. En ferrocarril llegaron ambos. Un día en El Paso ambos presidentes, otro día en Ciudad Juárez. Y se dice que Mr. Taft le dijo a Porfirio Díaz: yo lo recibí a usted como un presidente, y cuando yo crucé hacia México usted me recibió cual si fuera un emperador. Y es que, pues quizás en el afán de demostrarle al presidente norteamericano que México no era su patio trasero, Porfirio Díaz no escatimó en fasto, en lujo, en un gran recibimiento. Y Ciudad Juárez estaba en las noticias de los periódicos de todo el país y del país vecino. Pero luego va a venir también la Revolución Mexicana. Y si bien Francisco I. Madero huye de San Luis Potosí, porque por órdenes del mismísimo Porfirio Díaz, de quien ya mencionamos, pues había sido encarcelado porque le estaba haciendo mosca y estaba teniendo mucho éxito en sus mítines políticos como candidato del partido antirreeleccionista, proclamó una llamada a las armas para el 20 de noviembre de 1910, a la cual
Aparentemente ese día pocos hicieron caso. Pero pasados los días, las semanas y los meses, hubo insurrecciones en Chihuahua, después en Coahuila, Sonora. Ya entrado el 2011 también allá por el estado de Morelos, un tal Emiliano Zapata. Pero lo fuerte estaba en el norte, montados en sus caballos y cuales si fueran bandoleros y rebeldes civiles. Ahí ya se habían organizado Francisco Villa, Pascual Orozco, Abraham González, que un familiar no sé qué de tal Garibaldi, de los que ayudaron para lograr la unificación italiana, y pues ya tenían tomada buena parte del estado de Chihuahua, y se decía que por ahí Francisco I. Madero había podido entrar a México para dirigir la revolución que él mismo pues había encabezado en el papel. Y se había intentado tomar Agua Prieta, pero lo fuerte iba a ser tomar la ciudad de Ciudad Juárez, válgame la expresión. Pero había un problema, porque disparar en Ciudad Juárez significaba que quizás podías atinarle a los norteamericanos que vivían en El Paso, Texas. Y que dicen algunos que mientras se preparaban los operativos militares, ahí, desde el centro, el downtown de El Paso, Texas, se alcanzaba a ver el centro de ciudades pues prósperas de su momento, pero claro que pequeñas comparadas con lo que son en la actualidad. Y que algunos pagaban para subir a los techos de aquellas casas de El Paso, Texas, y desde las azoteas observaban cómo se mataban los mexicanos, cómo había un Abraham González y un Pancho Villa, que desobedeciendo las órdenes de Madero, decidieron sitiar y atacar con más de 3,500 soldados aquel fortín rodeado por 700 federales y generando barricadas y haciendo guardias de refresco, como cuenta la historia, mientras que a los federales no podían descansar ni turnarse ni relevarse, lo que propició que en cuestión de días, del día 8 al día 10, o sea hace 3, aquella ciudad cayeran y los revolucionarios entraran, marcharan triunfantes y fuera el principio del fin de la caída de don Porfirio Díaz. Y si todo esto parece un repaso de la historia de México y de las glorias o lamentaciones de Ciudad Juárez, debo decirles que aquí comienza realmente la leyenda, la historia de terror, de un panteón muy particular del cual hoy les narro estos prolegómenos. Porque dentro de los numerosos ayudantes de la población civil, de los ranchos aledaños y proveedores, tanto de los 700 soldados federales como de los 3,500 soldados revolucionarios, pues había rancheros con cuyas adelitas se acompañaba la comida, la carga de cananas, el intercambio de armas, y que de repente traían a sus niños que, pues sin escuela, y ocupados en otra cosa, que ya no estaban en las labores del campo, y unos que otros como ayudantes en los locales de aquella Ciudad Juárez, también ayudaban en la guerra. Y corrían y llevaban balas, y venían y traían rifles. Y dentro de eso había tragedia. ¿Por qué? Porque algunos de aquellos niños morían tristemente bajo el fuego de aquellas balas que iban destinadas a algún revolucionario o algún soldado federal. Y es que varios de esos niños fueron enterrados, pero no enterrados en el panteón municipal en las cercanías de lo que aquella época era pues Ciudad Juárez y que ahora consideraríamos el centro histórico. Se enterraron más al oriente, en un cementerio cercano a lo que en aquella época era un gran rancho y que después se convertiría en una propiedad ejidal. Y junto con aquellas víctimas, jovencitos menores de 16 años,
y algunos más chicos todavía, pues también se enterraron algunos soldados y algunos revolucionarios. Dicen que así comenzó la creación de lo que ahora se le llama el Cementerio de los Niños en Ciudad Juárez. Otro nombre, el Cementerio CNQ. Y Ciudad Juárez formó parte fundamental de la historia y del desarrollo de aquel estado. Creció, se modernizó, se hizo un puente internacional, varias entradas a ese puente, la ciudad se expandió y ese cementerio de los niños pues se fue llenando, valga la expresión, con gente de todas las edades, pero primordialmente menores de 16 años. Después hubo una epidemia local de viruela y personas tristes iban y depositaban los pequeños cuerpos de aquellos infantes. Mientras se engrosaban con eso, la materia orgánica depositada en aquel cementerio. La ciudad creció tanto que terminó por abordar aquella superficie llena de historia trágica de restos mortales. Y nunca fue un cementerio, digamos, monumental. Ciertamente la mayoría de los lechos mortuorios tienen cruces de madera, tienen cruces un tanto descompuestas en estado lamentable, y otras sí llegan a tener alguna construcción de piedra conglomerada, de imitación de cantera, de piedra, y ponen un angelito, porque el que se entierra ahí es un menor de edad. Pero la gente empezó a decir: no pasen por ahí, ese lugar está maldito. Y poco a poco se construyeron algunas colonias a los alrededores, siendo rodeado el cementerio por zonas residenciales, con una vista muy poco agraciada. Incluso hay vecinos que prefieren tener las ventanas permanentemente cerradas, dado que esas ventanas tocan directamente hacia la vista de aquel monumento a la muerte y la desgracia. Y se corría la voz en los 50, 60, 70, 80 de que el cementerio de los niños no era un lugar al que tú deberías de ir, solamente transitar y pasar. Pero pues Antonio era muy valiente y dijo: yo soy capaz de irme en mi coche y quedarme toda la noche ahí en medio del cementerio de los niños. No, güey, ¿cómo se te ocurre? No, compa, espérate. No, pues total, que se armó de valor, se las dio de valiente, llegó con su coche. Era precisamente inicio de año, como ahorita, con un frío que cala los huesos. Y llegó lentamente. Se estacionó en lo que en aquel momento era más bien una brecha, no una calle completamente pavimentada. Ahí, mirando las cruces, detuvo el coche. Solamente escuchaba de repente, entre los árboles que sobrevivían a la modernidad, el canto de la lechuza. Y empezó a dormitar, pensando en sus adentros, que tanta historia, tanto dolor y tanta muerte estaba enterrada ahí. ¿No habrá sido una imprudencia de su parte quedarse a esperar que nada pase? ¿Y qué tal que sí pasa? En esas estaba cuando de repente siente como que un balón empieza a rodar y enciende las luces. ¿Cree que era un balón lo que pareció ver? ¿O era un tlacuache? De repente le parece escuchar niños como si estuvieran corriendo, pero no por delante del coche,
sino por detrás. Voltea y efectivamente le parece ver algo que corre, pero no es nada otra vez. Antonio, según él muy valiente, ahora está muerto de miedo. Solamente el canto de la lechuza es el preludio de que algo terrible puede sucederle en ese momento, porque el corazón le late a 1000 por hora y está solo y no sabe qué más decir ni qué más hacer. Otra vez voltea hacia adelante, prende las luces y no encuentra nada. Escucha niños que corren alrededor de él, que van corriendo, pero voltea hacia atrás y para su sorpresa lo que encuentra es como unas manos de lodo cuyas huellas se quedaron en el vidrio trasero. No, pues patitas pa' cuando las quiero o llantas pa' cuando las arranco. Prende el coche, lo arranca y empieza a salir, cuando de repente parece que se le atraviesa un niño enfrente con una vestimenta completamente negra y una especie de pistola que le apunta a él. Se tiene que detener y entonces respira profusamente y voltea hacia atrás. Ahí están las manitas y escucha la lechuza. Se arrepiente de haber mostrado cierto embalantamiento, o como diríamos nosotros, esas agallas. No era tan valiente. Escucha un gruñido hacia atrás, como si aquel niño realmente fuera la posesión mismísima de Satanás en un pequeño cuerpo no mayor de 1 metro de altura. Vuelve a prender el coche. Se va. Se estaciona enfrente de su casa. ¿Y la historia? Ahí tiene una pausa. Rosa Emilia, la madre de Antonio, sabía que iba a llegar muy tarde y se durmió sin esperarlo. Ya saben que las madres de otras épocas a veces se quedaban sentadas despiertas, simplemente esperando que una puerta se abriera y se cerrara como señal de que había llegado aquel hijo oveja negra. No, Rosa Emilia nunca escuchó que la puerta se abriera en la noche. Antonio no había llegado. Había escuchado de sus amigos que iba a ir al panteón y le había dicho: no, Antonio, no vayas. Aquel lugar, si no es sagrado, es terrible. ¿Qué ocurrencias? Ya que te vayas de parranda es una cosa, pero que vayas a jugar con los espíritus o a tentar al mismísimo demonio, no me parece. Rosa se levantó, abrió la puerta. Ahí estaba el coche y adentro estaba Antonio. Se había estacionado. Antonio, ábreme. Antonio, ábreme. No podía estar dormido. Tenía los ojos abiertos, las órbitas oculares redondas como platos. Temió lo peor. Consiguieron un cerrajero. Consiguieron un doctor. Y pues le hablaron a la ambulancia que se lo llevara porque había tenido un paro cardíaco. Trataron de reanimarlo, pero Antonio no se reanimó. Y aquello fue una tragedia, porque a los muertos que tendríamos que mencionar que estaban enterrados en el cementerio de los niños, pues habría que agregar la vida de Antonio, aquel joven que quiso retar a los espíritus de aquellos niños. Lo curioso es que revisando en el coche una vez que pues había que utilizarlo, descubrieron que dentro había un balón. ¿Y de quién es ese balón? Pues solo de aquellos que de alguna manera que yo desconozco nos han contado la historia que yo les narro en este momento. Y siguen existiendo los valientes que van al cementerio de los niños y quieren atravesar y quedar de noche.
También hay que decirlo, a veces adictos a las drogas, delincuentes de poca monta, amigos que dan el borrachazo y demás, van y rentan su vida al demonio, o profanan aquel lugar, lo toman con poco respeto, como usted quiera decirlo. Sin embargo, para los habitantes de Ciudad Juárez, la leyenda existe. El panteón está a la vista de todos y las vidas de muchos se han cobrado, quizás como causa o teniendo al panteón como consecuencia. Esto fue Crónicas de Espanto. Gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana.